Bueno, empiezo pues. El workshop va sobre Redux. Voy a empezar hablando de qué es Redux. Digamos que, bueno, en los últimos años las SPAs, ¿no? Las aplicaciones de una sola página, se han vuelto como muy populares, ¿no? Y conforme han ido creciendo en complejidad y en la cantidad de cosas que tienen que hacer y demás, como que los patrones de diseño que se estaban utilizando se han quedado un poco obsoletos, ¿no? Y pues esto del modelo vista controlador, por ejemplo, cuando un controlador ya puede modificar o interaccionar con otro controlador, que a su vez causa cambios en una vista, como que al final es difícil saber cuál es el origen de los cambios que hay en el estado de nuestra aplicación. Entonces es difícil depurar los errores y demás, todo por lo interconectado que estaba todo. Y entonces se ha generado una tendencia últimamente, bueno, desde hace ya bastante tiempo, que es la del flujo unidireccional, ¿no? El flujo, pues en la vista, en la interacción, el usuario interaccionando con la vista genera una serie de acciones que se van hacia la store recarga el estado de la aplicación o recalcula el estado de la aplicación en función de estas acciones y solo entonces se le vuelve a pasar a las vistas para que se actualicen, ¿no? Redux sigue un poco en esa filosofía donde React, por ejemplo, ataca mucho la parte de la vista, más o menos de esta forma. ¿Vale? Aquí tenemos el usuario, ¿no? Y cómo interacciona con la vista. Nosotros, aquí en Redux, el proveedor de vistas que utilizamos es React, como os he dicho. Y Redux se encarga del resto. Se encarga de esas acciones, de cómo se generan esas acciones en la vista, cómo esas acciones se procesan para generar el nuevo estado de la aplicación y cómo se le da ese estado de nuevo a la vista para que se repinte. A ver. Ahora, ¿de qué hablo cuando digo el estado de la aplicación? Y esto es, pues tanto la información que te tienes que traer del servidor, ¿no? Los datos con los que trabajas, como luego el estado de la interfaz de usuario. Pues si este menú está abierto, o esto está desplegado, o hemos navegado hasta esta página y demás. ¿Vale? Todo eso es lo que Redux intenta almacenar en un store único, en un sitio único, para que haya una única fuente de la verdad. Vale, los tres principios de Redux son, como os he dicho, todo el estado se almacena en un único objeto, que es el que se encarga de gestionar Redux. Los cambios a este estado se describen mediante acciones, que son las acciones que genera el usuario. Y luego estos cambios se aplican por funciones puras, a las que llaman reducers. Para quien no sepa lo que es una función pura es una función que no tiene efectos secundarios, es decir, que no modifica nada, simplemente recibe unos parámetros de entrada y devuelve un valor de salida, pero en ningún momento modifica esos parámetros de entrada ni ninguna otra cosa que pudiera causar un efecto secundario. Entonces, siempre para los mismos parámetros de entrada vas a recibir la misma salida. ¿Vale? Esto sería, por ejemplo, un estado, ¿no? Un estado de nuestra aplicación. Tenemos una lista de personajes, una lista de nombres de familias, la información de Juego de Tronos y demás, un filtro que hay activo buscando entre los personajes o lo que fuera, una lista de las temporadas, etc. Esto, por ejemplo, sería un ejemplo de acción, ¿no? Las acciones en Redux siempre tienen... Bueno, la restricción que tienen es que siempre tengan la propiedad type, que define lo que es la acción que se ha generado, ¿no? Cuál es el cambio que se ha generado. Y luego aparte pueden tener otra información, pues en este caso, como es un cambio de filtro, pues trae la nueva query del filtro que se está aplicando. Un reducer, que son las funciones puras estas que os decía, reciben el estado y la acción, el estado en el momento en el que se ha generado la acción y esa acción, y calculan el nuevo estado. ¿Vale? Pues aquí hay un ejemplo muy sencillito en que hay dos tipos de acciones, incrementar o decrementar, que lo que hacen es aumentarle uno o quitarle uno al estado. Vale. Algún ejemplo más pues de tipos de acciones, por ejemplo, al hacer una petición de datos contra el servidor y cargar datos de personajes, pues luego al recibir esos datos generaríamos una acción para guardar los personajes en el estado y le pasaríamos en el payload, en la carga, pues el array con los personajes. Esto luego llegaría a un reducer que ante la acción de guardar personajes lo que hace es pues, guardar todos esos personajes en el array del estado. ¿Vale? A ver. Haz un poquito más. ¿Qué ventajas tiene todo esto?
Bueno, pues como solo tenemos, como todas las manipulaciones sobre el estado de la aplicación se hacen en los reducers, al final eso es lo único que tenemos que, bueno, podemos testear simplemente los reducers para asegurarnos que toda la lógica de negocio se realiza correctamente. Vaya. Además, los cambios están centralizados, es decir, siempre que veamos que el estado tiene una información que es inconsistente o demás, ya sabemos quién ha causado, dónde está el error, quién ha introducido ese error en el estado, porque es el reducer el único que tiene acceso al estado. Quiero decir, la vista en ningún momento va a interaccionar con él, solo manifiesta su voluntad de cambiar el estado a través de las acciones. Bueno, luego además, sí, bueno, se podía crear toda la lógica de negocio. Antes de seguir, bueno, ha habido 3 personas que han llegado un poco tarde. El resto, incluso podría repetirlo, pero el resto, ¿lo veis bien hasta ahora? No he dicho nada del otro mundo, ¿no? Por favor, vamos a hacer esto un poco recíproco, ya te digo, por las experiencias que hemos tenido previamente, porque no quiero acelerarme y voy a tender a hacerlo porque me pongo nervioso en estas situaciones. A mí, Perfecto. yo estoy trabajando con Redux ahora, Ajá. y aunque estamos aplicando más una forma de una arquitectura más angularizada, porque la gente que está en el equipo tiene mucha experiencia en Angular. Lo que no me queda claro todavía es por qué el MVC no encaja bien en una single page application, sí encaja bien en una aplicación, digamos, antigua, o como se hacía antes. Un modelo vista controlador. Bueno, esta tendencia de los flujos unidireccionales no solo está pasando en las SPAs, también últimamente están muy de moda los lenguajes funcionales y un poco la filosofía es la misma. Es que la forma en que se puede hacer que sea gestionable la escalabilidad de una aplicación es limitar este flujo de interacción y hacerlo unidireccional ayuda mucho a que luego sea más mantenible y más escalable la aplicación. ¿Tú crees que en algún momento se va a trasladar esa misma filosofía al servidor? Sí, vamos, a mí la impresión que me da es esa. Hombre, yo no soy ningún gurú, pero sí, a mí la impresión que me da es esa, que se está tendiendo un poco a eso. También con la desmitificación que ha habido, o que ya hubo hace mucho tiempo, con la programación orientada a objetos y otros paradigmas que encajaban mejor con el modelo vista controlador. Nada más. A ver, para los 3 que han venido un poco tarde, paso súper rápido por todo, ¿vale? Bueno, por esto en realidad. Es todo lo que nos interesa. Esto es una SPA, por así decirlo. Bueno, esto es el usuario que ve la información a través de la pantalla e interacciona con la aplicación. Esta es la parte de vista. He dicho que nosotros en Redux utilizamos React para las vistas. Hoy de lo que voy a hablar es del resto, que es el estado de la aplicación y cómo lo gestionamos con Redux, que es un contenedor de estado de aplicaciones. ¿Vale? He contado un poquito los 3 principios de Redux, que es que todo el estado va a estar siempre centralizado en un objeto, que es el que gestiona el propio Redux. Luego, la intención de cambiar ese estado, de mutarlo, se manifiesta mediante acciones, y estas acciones son consumidas por funciones puras, que se llaman reducers, que reciben tanto el estado como la acción y generan el nuevo estado. Aquí había algunos ejemplos, pues esto podría ser esto podría ser el estado de nuestra aplicación en un momento determinado. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de acción, ¿vale? La acción de cambiar un filtro. Y esto sería un ejemplo de reducer, muy, muy sencillo, que recibe pues eso, un estado y una acción. Si la acción es incrementar, aumenta el estado en 1. Si la acción es decrementar, reduce el estado en 1. Súper sencillo. Vale, y ahí vamos por aquí. Ahora, un poquito de buenas prácticas. Generalmente en las aplicaciones de Redux, las acciones, no como, al contrario que como se estaba viendo en los ejemplos anteriores, no utilizamos las strings puestas a pincho, sino que utilizamos constantes, obvio. Ahora, las acciones generalmente no las genera directamente el componente con el que has interaccionado, sino que se crea una capa más, que son los action creators, que son unas funciones que solo le pasas los parámetros que le interesen y ella se encarga de generar la
la acción con la estructura que le gusta a Redux y demás. Y luego aparte, bueno, las funcionalidades se separan un poco en módulos. De esto hablaré un poquito más adelante. ¿Vale? Entonces, un ejemplo un poco más real sería así. ¿Vale? Definimos la constante, que va a ser el tipo de acción, que es luego la que utilizamos tanto para dispatchearla como en los reducers, para saber cómo debemos responder ante esa acción. ¿Vale? Aquí definimos la acción, aquí tenemos el reducer, que ante esa acción sabe cómo tiene que responder, y luego aquí pues tenemos un ejemplo de cómo se podría dispatchear esta acción. ¿Vale? Un ejemplo de Action Creator también son las funciones estas que os decía, pues simplemente aumentar el contador. Queremos aumentar el contador de índice, pues el que sea, y simplemente llamamos a esa función que lo que hace es generar esa estructura con el type, con el tipo de acción que se está generando y luego la información que le haga falta al reducer pues para terminar de hacer los cambios. ¿Cómo unimos todo esto? El tema de generar las acciones y que éstas les lleguen a los reducers y que el estado, que lo gestiona Redux en realidad, que no lo tocamos nosotros directamente, pues se pueda actualizar mediante estas acciones. Bueno, pues todo esto se hace con la función createStore de Redux, que recibe el reducer que queremos utilizar en nuestra aplicación y opcionalmente un estado inicial. Esto del estado inicial se utiliza, por ejemplo, en server-side rendering, cuando nosotros preparamos cuál va a ser el estado de la aplicación directamente en el servidor y ya lo mandamos allí y simplemente pues empieza a partir de ese momento en vez de empezar desde un estado vacío. El objeto que se genera al llamar a esta función tiene una API que son 3 métodos, que es getState, devuelve el estado, el objeto completo del estado, dispatch, al que se le pasa una acción y la dispatchea, ¿no? Y subscribe, que, bueno, cada vez que haya un cambio en el estado, pues se llamará a la función que se le pase a subscribe como parámetro, ¿no? Ahora, con esto tendríamos ya todas las herramientas que necesitamos para poder conectar esto con React, porque los componentes de React necesitarían conocer el estado de la aplicación para poder pintarse, y eso lo podemos hacer con getState. Y luego los componentes necesitarían, a su vez, poder generar acciones para modificar ese estado, que lo haríamos con el dispatch. Y luego nos podríamos suscribir a los cambios del estado global de la aplicación para forzar el re-renderizado de la aplicación. ¿Vale? ¿Se puede suscribir a algo muy concreto? ¿Te tienes que suscribir siempre a todo el estado? Te suscribes a que haya cambios en el estado global. O sea, si cambia, o sea, a ver, si es un componente muy pequeñito que solo necesita, yo que sé, 2 datos de todo ese estado tan grande. Ahora llegaremos. ¿Vale? Con esto tendríamos las herramientas que necesitamos para conectarnos. De todas formas, hay una librería que se llama React Redux. No lo pone en ningún sitio, pero bueno, React-Redux, que nos da unas facilidades para hacer esto. Para empezar, nos da un componente que se llama Provider, que os enseñaré ahora en un poquito cómo funciona. Y nos da un método que se llama Connect, que es un decorador de componentes. Para los que no lo conozcáis, bueno, cuando tú tienes un componente de React, es una función a la que le pasas tu componente y le hace florituras pues, para que todo vaya mejor, ¿no? Le añade como funcionalidad. Ese método recibe una función mapStateToProps en la que le vamos a indicar qué propiedades del estado queremos que reciba nuestro componente como propiedades. ¿Qué partes del estado queremos que reciba nuestro componente como propiedades? ¿Vale? Ahora aquí lo vemos en un ejemplo. A ver, para la gente... es un poquito pequeño esto. No puedo hacerlo más grande. Perdón. ¿Ha crecido? Sí, crece. Vale. A ver, para los que no habéis visto nunca React, que creo que había unos cuantos, esto es un ejemplo de componente en React.
Es una función que recibe unas propiedades y entonces en función de esas propiedades pues pinta una determinada cosa. En este caso lo que pinta es un botón. La sintaxis que se utiliza para representar estas cosas que pintamos, bueno, es muy parecida al HTML, se llama JSX. En realidad es solo una manera de representar JavaScript que han inventado los de Facebook pues porque les parecía más cómodo hacerlo así. Pero eso luego se transpila y se convierte en código JavaScript de todas formas. ¿Vale? Ese, bueno, recibe un número de clics y la función de dispatch para dispatchar acciones y simplemente pinta un botón que pone has hecho clics tantas veces, pues tantas como clics hayas hecho, se supone. Vale. Ahora tenemos, esta es la función que os decía antes, mapState2props, que lo que recibe es el estado y devuelve un objeto cogiendo la información del estado que le interesa. En este caso de aplicación, como el estado es simplemente el contador, pues todo lo que estamos pintando, bueno, pues le pasamos como propiedad clics todo el state. Y entonces la propiedad que recibirá el componente en cada re-renderizado de la aplicación será el valor actual del número de clics. ¿Vale? Y así es como conectamos el componente. Simplemente llamamos a la función connect, le pasamos ese mapState2props y luego le pasamos nuestro componente. ¿Vale? Ahora, en el renderizado de lo que es el componente en sí, con el render de React, englobaríamos ese componente dentro del provider. Provider estará siempre como el componente de mayor nivel dentro de nuestra aplicación. A ese provider le pasamos la store y él es el que se encarga de a todos los componentes conectados actualizarle los valores que les correspondan y de que todos los componentes tengan dispatch disponible para dispatchar acciones. Un pequeño break. ¿Alguien tiene algo que decir? No parece. Ni siquiera tú. A ver. Se fue. ¿Por qué ha dejado de hacerme caso? Una pregunta. Sí, dime. Ese dispatch, el componente recibe ese dispatch dentro de sus propiedades. Sí. Simplemente por poner la store en el provider. ¿O por qué? Por el connect, ¿no? Sí, Por connect. correcto. Sí, sin el provider no lo recibiría, pero el provider se encarga de pasárselo a los componentes que lo necesitan. Perdón, una cosa. En el mapeo de clics con state, realmente debería ser clics state.clics, ¿no? O sea, ¿por qué lo está? He dicho, claro, es que como aquí no se ve la forma que tiene el estado... Sí. Sí, como es un ejemplo muy simplificado, el único estado que mantenemos es el número de clics que ha habido. Por eso, evidentemente, si el estado fuera una estructura más compleja, pues podríamos ponerle state.users, el ID que sea y coger solo la información que nos interesase dentro del estado. Vale. Ahora, para no tener que estar accediendo siempre a dispatch a través de las propiedades y demás, connect nos deja pasarle otro parámetro que se llama mapDispatch2props, que es otra función que esta, en vez del estado, recibe dispatch y tú puedes utilizarlo pues, de la manera en que quieras para generar funciones que directamente dispatchen acciones. Esto se va a ver clarísimo en el ejemplo de ahora, espero. Por ejemplo, aquí tenemos dos action creators, que os recuerdo que eran las funciones que se utilizan para generar acciones. Y aquí tenemos, se supone, un componente que lo vamos a conectar. Y entonces tenemos aquí una función, mapDispatch2props, que recibe dispatch y utiliza esos action creators para bindearlos a dispatch, de manera que que el objeto recibirá como propiedades change quantity, go to catalog y go to checkout, pero en el momento en el que llame a esas funciones, directamente lo que estará haciendo será generar las acciones que indican que debemos ir a un sitio o que tenemos que cambiar la cantidad y demás. Y este se le pasa como segundo parámetro también a la función de connect.
Bueno, además de... Lo explico directamente en el ejemplo, si nos importa. En vez de una función, lo que podemos hacer es simplemente crear un objeto que tenga esas claves, ¿vale? Y cuando la función connect se dé cuenta de que es un objeto, en vez de una función, lo que le has pasado, en vez de llamarla pasándole dispatch, lo que hace es directamente a todas las keys que haya en ese objeto, les va a bindear dispatch. De la misma manera que estábamos haciendo antes manualmente, pues lo va a hacer ella. Eso lo ponen pues por facilidad un poco de uso, entiendo. Vale. No sé, ¿cómo os sentís? Bien, ¿estáis aprendiendo mucho? A ver, yo sigo, mientras no me paréis. Hola. Ha llegado justo para el middleware. A ver, antes de pasar, esto es básicamente Redux en su totalidad. Es decir, esto es la mayor parte del trabajo que haces con Redux es esto, es hacer reducers, que evidentemente no van a ser tan sencillos como los que hemos puesto en los ejemplos, pero bueno. Es eso, preparar reducers, crear acciones y decir cómo se debe mutar el estado con esas acciones, ¿no? Ahora, a veces esto se nos queda un poco corto y entonces existe, bueno, pues cierto middleware que se puede poner que se va a ejecutar antes de que se llame al reducer, ¿no? Pero cada vez que se genera una acción, pero antes de que se llame el reducer, ¿no? Pues está ahí como en medio. Y se puede hacer, bueno, se puede utilizar, pues por ejemplo, para hacer un logger, que es un ejemplo que vamos a ver ahora, un logger de todas las acciones que se van generando en la aplicación, pues pasan por un middleware. Entonces el middleware, antes de calcular el nuevo estado, pues lo loguea y demás. Estos middleware, esto no porque va a ser un poquito denso. Genial. Un segundito. Se me pierde el ratón siempre. Perdón. Ups. Un ejemplo práctico de para qué querríamos un middleware. Voy, en cuanto consiga poner esto otra vez, si me das un segundito. ¿Tienes un ratón, pavo? Porque no me va el pavo. Gracias, amore. No, va. Ya estamos otra vez, perdonadme. Se me ha pasado a comentar antes, pero os lo comento ahora aprovechando este ejemplo. A ver, en la función createStore le decíamos a Redux la función que queríamos que utilizara como reducer de la aplicación, ¿vale? Ahora, evidentemente cuando una aplicación empieza a crecer y demás, tener toda la lógica de negocio centralizada en una única función es como un poco una pasada, ¿no? Y entonces lo que se suele hacer era separar por módulos, que es una de las buenas prácticas que hemos dicho antes. Entonces aquí lo que hacemos es, tenemos 4 módulos ahora mismo, que son el catálogo, el que se encarga del catálogo, el que se encarga del carrito, el que se encarga de los pedidos y el que se encarga de las rutas de la aplicación, ¿vale? Y cada uno de ellos tiene un reducer que es independiente. Les interesa una información concreta del estado, que al resto no le interesa, y las acciones que ellos entienden y demás, pues tienen que ver con esa información y no con la del resto. Entonces, Redux nos da una función que se llama Combine Reducers,
a la que le puedes pasar varios reducers y lo que te crea es básicamente un reducer de orden superior, que va a recibir el estado global, pero va a separar el estado en esos trocitos que le importa a cada reducer y dárselo solo a cada uno, ¿no? Al final es como hacerlo tú a mano, como si tú a mano tuvieras en tu reducer inicial, pues desglosas el estado en los trocitos en los que sabes que tienes, pues en cada una de las keys que tiene el estado, y cada uno de esos trocitos se lo pasas a una función distinta que es la que se encarga ya de tratarlo. Entonces eso, así es como se juntan los reducers. Y ahora de lo que íbamos a hablar, que es de lo del middleware, se le pasa al createStore como tercer parámetro, ¿vale? En el caso de que lo quisiéramos. Me has preguntado por un caso práctico para middleware. Pues por ejemplo, en Redux han publicado unas DevTools que se pueden instalar en el navegador y demás. Entonces, como hay un middleware, bueno, la manera que tienes tú de interaccionar con esas DevTools, si están disponibles, es con el middleware. De la manera en que tienes para decirle que, bueno, para que saquen toda la información que necesitan, pues para pintarte, porque te pinta pues un registro de las acciones, te pinta el árbol del estado que tienes en cada momento de la aplicación, cómo cambia ese árbol con cada una de las acciones y demás. Ese podría ser un ejemplo. Bueno, que es más o menos lo del login que había dicho antes. Otro ejemplo... nosotros estuvimos trabajando hace poco en un proyecto en el que las comunicaciones con el servidor se hacían a través de Socket.io y lo que hicimos fue, a las acciones les poníamos un flag, por así decirlo, para indicar que esa acción a quien se le tenía que mandar era al servidor en vez de simplemente a los reducers. Y entonces había un middleware que se encargaba de ir captando esas acciones e ir enviándolas a través de un socket. Entonces ese middleware se encargaba de mantener solo el estado del socket para solo tener abierta una conexión, y se encargaba pues eso, de ir filtrando todas las acciones y las que fueran para el socket en vez de para los reducers, pues enviarlas por allí. Y cuando le llegaba la información desde el servidor, pues generaba las nuevas acciones hacia el otro lado. Para escribir middleware. Ay. Vale. Vale, ya estáis conmigo otra vez. Bueno, tenemos que escribir una función que devuelva una función que devuelva una función. Bueno, fíjate qué cosas. A ver, la primera función recibe el store. La segunda recibe next, que es pues como cuando tratas con request y demás y aplicas middleware, es la misma filosofía, ¿no? Tú haces el middleware hace las operaciones que tenga que hacer y una vez ya él está listo, pues llama next para que se llame al siguiente middleware o, en caso de que sea el último, pues para que la acción se pase a los reducers y demás. Y la tercera es la acción que ha llegado en ese momento. O sea, la tercera es como la función ya que es el middleware, que es a la que le van a ir llegando siempre todas las acciones. Entonces, por ejemplo, para hacer el logger que os comentaba antes, es una función que recibe el store, que devuelve una función, que recibe next, que devuelve una función, que recibe una acción, y entonces pinta la acción en la consola y llama al next, al siguiente middleware, o al reducer, si este es el último, pues con la acción. Y luego además utiliza el store pues para pintar el estado de la aplicación una vez se ha actualizado. Lo hace después de la llamada next, o sea que ya sería el estado actualizado después de haber procesado la acción. ¿Pero y por qué se hace tan complicado? ¿Por qué no puede ser una función que reciba los tres parámetros? A ver. Dame un segundo que estoy reconstruyendo, ¿eh? No sabría decirte. Yo me imagino que será porque son parámetros disponibles en diferentes momentos del Sí. Entonces, cuando creas la store, tienes la store y en ese momento le estás creando
sé en qué momento se crea, pero la acción es el momento. La acción está claro que se crea en el momento en el que se interacciona con el usuario. Claro, una aplicación parcial de parámetros Ya. poco a poco, ¿no? Entiendo lo que quieres decir y es lo que estaba pensando yo, pero Store, los middleware se le pasan al Create Store. Entonces la Store siempre la va a tener disponible también Redux. Quiero decir, Redux es el que se encarga de llamar a los middleware y él siempre es consciente del Store. O sea que tampoco entiendo que sea porque el Store se crea en un momento determinado y no en otro. Sabría decirte, pero me parece interesante. Y si quieres le echamos un vistazo ahora cuando termine. ¿Middleware puede parar una acción? Es decir, esta no se tiene que ejecutar porque el usuario no tiene permisos para incrementar el contador. Sí, podría. Si hasta que no se llame a next, no se va a ejecutar el siguiente middleware o no se va a pasar la acción a las reducers. Bueno, ¿cuándo necesitamos un middleware? Pues en general, en cualquier momento que necesitemos hacer algo que escapa un poco de ese flujo unidireccional que hemos escrito, que hemos descrito antes. Por ejemplo, Redux Thunk es un middleware que se utiliza para que las acciones devuelvan funciones en vez de acciones. Entonces lo que hace es que siempre que una acción pasa por él, si es una función, en vez de dispatchear directamente la acción, llama a esa función y lo que dispachea es el resultado de esa función. Y a esas funciones siempre les pasa dispatch y getState, ¿vale? Y entonces con getState podemos en el propio Action Creator consultar parte del estado de la aplicación antes de generar la acción en concreto. Es decir, si yo tuviera un Action Creator que necesita, además de la información que le pase la vista de qué es lo que ha pasado, necesita conocer otra información, como los permisos que decía Miguel, por ejemplo, pues podrías utilizar ese getState, podrías utilizar esa forma de definir la acción como una función para recibir el estado y obtener de ahí la información que necesitaras para terminar de construir la acción. Qué complicado lo he hecho. Luego, para simplificar Action Creators, eliminar el código repetitivo, pues operaciones que vamos a realizar muchas veces. Y luego como lo de marcar o identificar acciones que queremos procesar o que queremos procesar de otra forma, que es como lo que hacía yo en lo de Socket.io, por ejemplo. Y luego al final, pues eso, puedes hacer ahí acciones extra con ellas. Y ahora, me estoy quedando un poquito sin diapositivas. Esto, a ver si nos va mucho de scope. Dime. ¿Puedo cortarte? Sí, claro. Lo que ha dicho, por ejemplo, Miguel, la lógica de gestión de permisos, ¿habría que hacerla en un middleware o en un Action Creator o en la sección Creator de un módulo? ¿Dónde sería donde se hace eso en una aplicación con Redux? A ver, dependerá un poco del caso en el que te encuentres y de la estrategia que adoptes tú para utilizarlo. Porque puedes traerte los permisos del usuario y que formen parte del estado y entonces, si forman parte del estado, tendrás acceso a ellos en los reducers y tendrás acceso a ellos en los componentes para saber si tienes que permitir que se hagan las opciones o no. Ahora, si tienes que comunicarte con el servidor, a lo mejor, para determinar si un usuario puede hacer una determinada cosa, pues sí, el middleware es un buen sitio para hacerlo. Porque bloquea la acción hasta, no sé, en la medida en la que él quiera. Si lo has hecho, ¿dónde lo has hecho tú? Gestión de... Permisos, sí, si has tenido alguna aplicación. Sí, seguro. O algo parecido, ¿sabes? Algo que tengas que cortar como he dicho, que tengas que cortar una acción porque no se va a ejecutar jamás. ¿Tú lo has hecho, Julián? No, yo nunca he tenido que interrumpir una acción del todo. No, yo generalmente nunca he visto el escenario en el que un usuario sea capaz de hacer una determinada acción sin tener permisos, por ejemplo. O sea, siempre ha sido bloqueando directamente la posibilidad de hacerla. Vale. Esto os lo cuento un poco. MapState2Props, que era una función que veíamos antes, ¿queréis que os la busque o os acordáis?
la puedo buscar si no. Bueno, era la función que recibe el estado y devuelve un objeto en el que ha puesto pues, las partes de ese estado que le interesan a un determinado componente para que le lleguen como propiedades al componente. ¿Vale? MapState2Props tiene una fuerte vinculación con el módulo que se encarga de gestionar esa parte del estado, porque tiene que conocer exactamente dónde está la información que necesita, ¿no? Y esto pues no es del todo bonito, que la vista tenga que ser tan consciente de cómo luego se está gestionando el estado global de la aplicación, ¿no? Bueno, no queda tan bien. Bueno, lo otro son más como ventajas que se tienen a partir de abordar ese primer problema que os decía. Entonces, lo que se hace, la estrategia que se utiliza es utilizar selectores, que son unas funciones que reciben el estado y devuelven un trozo en concreto de ese estado, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, a ver si tengo un ejemplo aquí delante. Vale. Por ejemplo, pues aquí hay una función cartItems que recibe el estado y devuelve el carrito. Una función catalogItems que recibe el estado y devuelve el catálogo. ¿Vale? Estas funciones se estarían declarando en el módulo en cuestión. ¿Vale? El mismo módulo que es el que determina la forma de ese estado es el que te da la interfaz a través de la cual puedes acceder a las distintas piezas del mismo, ¿no? Las distintas partes de ese estado. Y entonces serían estas funciones las que el componente cargaría y utilizaría en el MapState2Props. MapState2Props siempre recibe todo el estado, él llamaría a esas funciones con todo el estado y ya serían las funciones dentro del módulo las que encargarían de sacar la información que de verdad le interesa al componente. ¿Vale? A ver si por aquí... Luego, además, estos eran selectores como muy simples, ¿no? Reciben el estado y simplemente pues, una propiedad dentro del estado más o menos anidada. Al final es lo mismo. Pero luego, aparte, lo que nos permite Reselect, que es una librería que es la que ha puesto esto como un poco de moda y demás, es combinar estos selectores pues, para hacer algunas pues por si tienes que hacer cálculos con esa información del estado antes de dársela a la vista para que la consuma, ¿no? Quiero decir, porque no hace falta que la vista tenga la capacidad de manipular esos datos. Bueno, no es que no haga falta, es que es mejor o más cómodo que a la vista le lleguen ya las cosas conforme ella conforme ella las entiende y puede pintarlas con facilidad. Entonces hay como unos selectores complejos que se crean con el método createSelector de la librería, que funciona más o menos de esta forma. Se le pasan como parámetros funciones. La última de ellas es el selector en sí y todas las anteriores son otros selectores de los simples que habíamos definido. Y entonces Reselect se encarga de llamar a todos esos selectores simples, coger todas sus respuestas y luego pasárselas a esa última función como parámetros. Entonces aquí tendríamos el selector cartItems, que es el que teníamos arriba, que simplemente cogía el estado y devolvía el carrito. Y le decimos que una vez tenemos esos productos del carrito, pues lo que hacemos es calcular el total del precio con esto. Entonces, si tenemos un componente que lo que hace es mostrar el precio total del carrito, pues simplemente llamaría a este selector. Él en ningún momento sería consciente de los productos que hay en el carrito, ni del precio, ni de las unidades de cada uno. A él directamente lo que le damos es ya la información procesada de lo que viene siendo el precio total del carrito. Y estos serían los selectores. Y una cosa muy útil para lo que los utilizo es para cachear si los parámetros de entrada son los mismos, ese cálculo dentro de Calculate Total, la librería te lo cachea. O sea que solo va a hacer ese cálculo la primera vez, pero todas las siguientes, mientras los inputs sean los mismos, va a devolver el mismo resultado sin hacerlo. Entonces, si hay que hacer algo muy complejo, consultar, no sé, hacer cálculos complejos. Sí, que son muchas operaciones. Sí, te queda mucho trabajo. ¿Le habéis oído todos? Vale, perfecto. No lo repito. Sí, por ejemplo, tienes varios productos en tu carrito y dices, bueno, modifico solo uno, ¿te recalcula todo o te calcula solamente el producto que has añadido? Porque puesto que tiene el resto cacheado. Lo recalcularía todo. En este caso, o sea, como está diseñado este
este selector, en el momento en el que cualquier cosa dentro de ese array de productos cambie, en la siguiente llamada se volvería a ejecutar la función entera. Eso depende un poco al final de cómo diseñas tú tus selectores. Tú eres quien sabe cómo se va a manipular la información y en qué momentos, ¿no? Porque has definido las acciones que permiten manipularla y entonces tienes que prever un poco o pensar un poco de antemano cómo quieres organizar tus selectores para que intenten pues aprovechar esta caché que utilizan al máximo. Y pues esto era todo. A ver. No, hombre, no. A mí me molaría volver al gráfico inicial y hacer un poco de recapitulación. Ah, claro, perfecto. A ver. Hay una cosa que no sé si has contado que a mí muchas veces me genera dudas y estaría bien saber best practices o cómo sincronizas esto luego con el backend, con la parte con un API REST o con... ¿Cómo lo sincronizas? Sí, la parte de, o sea, bueno, tú tienes los componentes, tienes el store y tienes, digamos, a nivel de cliente, luego gestiona todo Redux, pero la sincronización con el backend, si quieres que eso tenga acciones con persistencia en el servidor. Yo creo que... Llamadas a Ajax. Sí, claro, llamadas Ajá. a Ajax, claro. El middleware este del que hablaba antes, que se llama Redux Thunk, convierte, y puede que antes lo haya dicho mal, convierte las acciones, bueno, te da la posibilidad de utilizar acciones como promesas, por así decirlo. Y entonces puedes hacer llamadas al servidor, puedes hacer acciones asíncronas. Puedes generar una acción que se genera en el momento en el que quieres cargar unos datos. Esa acción la puede recoger un middleware que puede enviar la petición al servidor y en el momento en el que el servidor le conteste, una de dos, o simplemente deja pasar esa misma acción o puedes generar acciones distintas. Puedes dejar pasar esa misma acción ya añadiéndole los datos, habiéndolos cargado, o puedes generar acciones distintas para el caso de que haya sido una petición, de que la petición haya ido bien o para el caso de que haya habido errores. O sea, desde un punto de vista más práctico, al final, toda acción creator que hable con el servidor va a emitir tres acciones. Una, he comenzado la acción, para que puedas poner el loading, por ejemplo, y luego, cuando vuelva, y se resuelva la promesa, emitirá una de dos, success o error. Entonces, la mayoría de acción creators que hablan con el server siempre emiten esas tres acciones y, bueno, si te lo quieres currar, puedes hacer un wrapper para no tener que escribir siempre lo mismo. Bueno, y decía Miguel que... No, yo bueno, no había utilizado Redux, entonces muchas veces había usado jQuery con React directamente para sincronizar. Entonces lo que pasa es que, claro, cuando aumenta la complejidad de la aplicación, pues empiezas a necesitar chismes de estos. Entonces sí que había utilizado Backbone a veces, pero es como que duplicas otra vez cosas y añade complejidad. Entonces una de las dudas que traía era cómo Redux, aparte de gestionarte el estado de una manera eficiente cuando la aplicación es muy grande, se conectaba con el backend. Con ese tipo de ingenierías. No sé si tiene jQuery también por detrás para hacer las llamadas Ajax o trae una por defecto de tal manera que jQuery te lo cargas completamente. Puedes utilizar la que tú quieras porque si realmente Redux es súper sencillo. Tú te vas al código y son pocas líneas. Luego a la librería de React Redux para hacer las conexiones con todo esto. Esa tiene un poquito más de líneas porque hay un algoritmo para mejorar la eficiencia. Pero hay muy poca cosa. Realmente
como tú quieres hacer la conexión, depende de ti. Nosotros, por ejemplo, utilizamos la API-Fetch de HTML5, pero podríamos haber utilizado cualquier otra cosa. O, por ejemplo, si te lo pide tu proyecto, WebSockets o lo que sea. Sí, eso me refería con que vosotros tenéis más experiencia, que cuáles son las mejores prácticas utilizadas. Las fechas. Nosotros utilizamos Fetch. Y para navegadores antiguos, la parte de polyfills tiene un fallback. Igual le puedes enseñar el middleware que está colgado de Redux API. ¿De? En Redux API. Métete en Redux Fan y enseña la línea de código que es todo el middleware. Sí, lo digo que hay que no me Igual es muy específico, pero me parecía... No. Otra pregunta. ¿Hay un único store en toda la aplicación? Aunque la aplicación sea gigantesca, ¿tú siempre vas a tener un único store? Sí. ¿O lo puedes dividir para, no sé, por performance? No, solo hay un único store. No deja de ser un objeto JavaScript con Ujú. valor, ¿no? Sí, ¿Y es esto un... a nivel de performance, no, si el estado es muy grande, o puede ser que vaya mal, no sé, en móviles, por ejemplo? Nosotros no hemos tenido problemas con performance hasta ahora y le hemos dado bastante tralla al estado de las aplicaciones. Al final va a depender, más que de tenerlo centralizado, de lo pesados que sean tus reducers. Pero quiero decir, una aplicación que te escala hasta el punto en que Redux no sea capaz de mantener su estado, es que no te lo iba a soportar el navegador de todas formas. Tengo otra pregunta. Sí, sí. Es que nosotros estamos con una aplicación y tiene mucha carga de animación y lo estamos probando en móviles y la verdad va bastante mal. Móviles iPhone 5. ¿Animaciones de qué tipo? Estamos en una librería que se llama React Motion. Chorradas, en plan, pues tiene que salir cuando sale un número, tiene que hacer este movimiento. Pues eso multiplicado por 5, pues tiene que ser 5 números. Pues en móviles muy antiguos, en vez de hacer esto, así, crack. Entonces no sabemos si aplicando una librería como Redux y todo con un mutable por detrás, puede ser que eso vaya mejor. Porque al final lo que estamos haciendo es cambiar el estado constantemente. Bueno, sí, cambiar el estado del componente constantemente cada vez que hace una animación. El estado del componente. El estado del componente. Pero si todos esos cambios de estado los vas a tener de todas formas, solo que dando más vuelta, porque van a pasar por el store y demás, yo no creo que en el caso de las animaciones vayas a ganar. No creo que vayas a ganar en performance por utilizar Redux. Vamos, no tiene pinta. No tiene pinta. En todo caso, revisar la librería que estáis utilizando y ver si a la hora de afrontar las animaciones, pues se os ocurre una manera de hacerlo de una forma más eficiente. El estado interno es lo que va a hacer que responda mejor un componente. Quiero decir, es lo que más cerca tiene él, ¿sabes? Cuando utilizamos este flujo de datos unidireccional y tal, es como la manera que tienes de saltarte el dar toda la vuelta a toda la aplicación con los cambios. Entonces, si dices que manejándolo en el estado interno os está costando ya, que son animaciones pesadas y demás, pues yo creo que habría que revisar por la parte de las animaciones. Y a lo mejor también sería necesario revisar cada cuánto guardáis, hacéis el set state, porque a lo mejor no es necesario que guardéis todos los cambios, sino que si una animación ha empezado, se la puede dejar terminar, porque no hay que pararla por ninguna razón. A lo mejor podéis reducir el número de veces que llamáis a set state y con lo cual no se rendea centro de el componente. Sí, porque claro, realmente la animación lo que hace es al final es CSS por debajo, pero bueno, comienza en 0 y tiene que ir hasta 10. Pues tiene que pasar de 0 a 10 o de 0 a 20, lo que sea, no puedo. Y es eso, cuando pasa de 0 a 1 está seteando ese dato, pasa de 1 a 2 setea el dato. Pero es una transición. Sí. No sé, habría que verlo. Sí,
Sí, A ver. hemos quitado la información y un requerimiento de WhatsApp. Mirad, este es el ejemplo que decía Miguel que os pusiera. Este es el middleware de Thunk. Es tal cual todo el código del paquete que podéis encontrar en NPM, del Redux Thunk. Y lo que hace es un middleware que comprueba si la acción es una función. Si la acción es una función, devuelve el resultado de ejecutar esa acción pasándole dispatch y getState. Es lo que decíamos antes. Y si no, simplemente pues llama al siguiente middleware para que la acción se trate con normalidad. O sea, ahí está el truco de todo, de poder hablar con el server. En el momento que tu acción creator es una función y ahí se invoca esa función, le está pasando dispatch y le está pasando getState. De forma que puede coger todo lo necesario para llamar al servidor del estado. Y luego tiene dispatch. Y cuando vuelve la promesa con un resultado, puede hacer dispatch del resultado del server y mandárselo al store. Y además luego llama a next acción en caso de que no sea una función para que continúe el flujo de middlewares. Y si no tenéis más dudas, o no lo sé. A lo mejor puedes ver si tienes ahí un proyecto. Pues Action Creator que llame a una llamada API o algo así. a ver. Si lo tienes. Pues es que estoy en Windows y aquí proyectos pocos. Pero podemos buscar algo a lo mejor. Hay un paquete en NPM que es Call API para Redux. Call API Middleware, que es lo mismo que utilizamos nosotros. Ya. Lo que no sé es... Solamente con leer la docu. Para el tema que decías antes de la API, esta es una solución... Ahora sonará el timbre y podéis salir si queréis. El tema que comentabas antes de la API, esta es una de las soluciones que se utilizaba. Nosotros la utilizamos durante un tiempo. No de la librería, pero lo que habíamos hecho era básicamente el código que tenían ellos. Y así es como lo resuelven. Simplemente te bajas la librería esta, definen este símbolo y si las acciones que dispacheas tú tienen esta estructura, su middleware se va a encargar de hacer la llamada y dispatchear request en el momento en el que se haga la llamada, success cuando todo vaya bien y failure en caso de que haya errores, ¿no? Y es como que te estandariza un poco eso de las interacciones con el servidor. También otra librería interesante. Las acciones que mandas como miras o... Todo middleware se encarga de poner en medio y capturar todas las acciones. Un tema que siempre hay un poquito de confusión con él. ¿Qué es eso de inmutabilidad y por qué es bueno utilizarlo con Redux y tal? Vale. Bueno, inmutabilidad es básicamente que los objetos no se pueden mutar, ¿no? Y se utiliza con Redux. Bueno, los reducers ya he dicho que tenían que ser funciones puras, es decir, que no causen efectos secundarios y no tienen que alterar el estado, sino que tienen que generar un estado nuevo a partir de ese. Y se utiliza... ¿Por qué se utiliza la inmutabilidad? Pues entiendo que para garantizar la consistencia del estado en todo momento, en todas partes de la aplicación.
¿no? Teniendo un estado inmutable, te aseguras que el estado en un momento determinado, bueno, que no hay nadie que le pueda meter mano sin que sea a través de los reducers y demás. A ver, si puedo explicarlo un poco mejor. Es que siempre que venden Redux hablan del time travel. ¿De qué? Time travel. ¿Del time travel? Parecido, ¿no? Sí, básicamente es que las DevTools esas que tienes, puedes en cualquier momento decirle quiero volver a este momento. Como tiene un blog de todos los estados de la aplicación, en cualquier momento le puedes decir volver Claro. a este. Y como Eso son es... funciones puras, Sí, eso solo se consigue porque el estado es inmutable, claro. Porque tenemos todas las versiones que ha habido del estado como que son independientes unas de las otras. En ningún momento se ha sobrescrito el estado con el nuevo, sino que siempre tenemos acceso a... Entonces, simplemente hacer time travel sería tan sencillo como llamar a la función de crear el store, pasándole el estado inicial de ese momento y se propagaría eso al resto de la aplicación. Se actualizarían las vistas y todo. Una pregunta que justo nos ha surgido ahora. Entonces en Redux existe un único store, ¿no? Un único estado para toda la aplicación, pero entiendo entonces que los componentes pueden también tener su propio estado, ¿no? ¿Sí? Sí, vale. Bueno, React permite... A ver, esto depende de lo estricto, al pie de la letra que te lo quieras llevar. Idealmente no. Hay mucha gente que te dice que utilizar el estado en React es mala práctica y demás. Nosotros nos hemos encontrado con que en el mundo real pues muchas veces es necesario. Por lo que hablábamos antes de que hay información o parte del estado de la aplicación que es difícilmente... que hay como ambigüedad entre si pertenece de verdad al estado de la aplicación o solo al estado del componente. Por ejemplo, si un drop-down está desplegado, eso lo quiero guardar en el estado, me aporta algún valor. Quiero decir, el día que yo quiera reproducir un error pues eso, un error porque me han reportado un issue o lo que sea, y imagínate que me pegan, pues eso, el estado y tal. Yo necesito ese estado, necesito que el desplegable esté de verdad abierto, va a marcar alguna diferencia. Y generalmente, si no, pues yo utilizo el estado. Yo personalmente, por simplificar. Dime. Usar el estado en React, quiere decir que todo lo debería llevar como proc, no el estado. Sí, correcto. Esa es la tendencia que hay ahora. En caso, el estado de los componentes se reduce bastante, ¿no? Sí. o sea, para mí la regla de oro, que me dijo un compañero y me encanta, es si tú quieres que un dropdown o lo que sea abierto sea enrutable, es decir, que puedas poner una ruta y llegar hasta allí, no que vaya a haber esa ruta, pero que pudiera haber una ruta y tú recargases y esto sea abierto, entonces lo tienes que meter en estado global. Si no, puede estar en el estado del componente. ¿Y en qué momento meterías Redux? O sea, tú puedes hacer una aplicación React con tus propios estados de aplicación, si lo has estructurado lo suficientemente bien y has subido el estado a lo suficiente nivel de abstracción, ¿por qué complicarte con Redux? Para evitarte las llamadas a las propiedades de arriba abajo y tener los componentes. O sea, ¿en qué momento es una buena práctica meter Redux en un proyecto? Teniendo en cuenta el overhead que eso tiene. Hombre, para mí y en mi experiencia, siempre. Nosotros con React llevamos trabajando más tiempo que con Redux y pasar a React hizo la experiencia del desarrollo como bastante llevadera. Sí, pero de React a Redux, o sea, React sin Redux y React con Redux. Claro, por eso digo que nosotros llevábamos tiempo ya trabajando con React y antes pues utilizábamos otras cosas o trasteamos con Flux y utilizamos una versión propia pues, que en el momento era la que considerábamos que satisfacía nuestras necesidades y demás. Y para mí Redux ha sido como una mejora frente a todas ellas, frente a cualquier otra estrategia de gestión del estado que hiciéramos nosotros manual o dependiendo de otra librería. Pero, a ver, puede ser cuestión de gustos. ¿Podrías dar ejemplos concretos de por qué? A mí personalmente, O sea, me refiero, yo entiendo que será muchas veces porque muchas veces si trabajas solo con React, pues tienes que pasar callbacks desde, digamos, el nivel de abstracción más alto hasta los propios componentes, lo que te hace hacer componentes que son muy genéricos, Sí. pero tienen un montón de parámetros, un montón de propiedades estándares de manera que hace componentes como relativamente feos, con muchas interfaces. Sí. Si puedes gestionar el estado
o sea, si puedes llamar al estado, que es lo que te permite Redux con la sección, desde cualquiera de esos componentes sin tener que pasarle callbacks en toda la jerarquía, entiendo que eso simplifica un poco el desarrollo, pero no sé si ese es uno de los puntos o no. Yo entiendo que React es la vista, puro. Ni controladores, ni modelos, ni todo lo que quieras montar detrás. Y Redux es el framework completo, excepto el API. Pero tú puedes tener un componente en Redux que te haga que te mantenga el modelo mientras todo el resto sea vista. Sí, pero es una herramienta, es una librería para trabajar eficientemente con la vista, que es lo maravilloso de React, es el rendimiento que tiene. Puedes meter ahí también toda la lógica de negocio, pero no se debe. Hay que sacar la otra pieza, como puede ser Redux, o puede ser una que tenemos visto. Es como yo lo veo. Para mí el uso básicamente lo que dice Miguel, el uso de un componente React para guardar un estado persistente a nivel de, no sé, cada página, pero persistente, no es para lo que está diseñado. Entonces tienes que hacer uso de algo más. Se puede utilizar React con Python, React con Angular, React con millones de cosas. Y nosotros utilizamos Redux porque con Vanilla no lo sabemos hacer mejor. Porque es eso, es que son 120 líneas, una cosa así. Y muy legibles todas, está muy bien pensado. Para mí no es un contenedor de estado de aplicaciones, es un contenedor de buenas prácticas. Te empuja mucho a usar inmutabilidad, te empuja mucho a usar programación declarativa, te empuja mucho a una programación funcional también. Entonces, si yo no utilizara un framework y lo hiciera con JavaScript directamente, intentaría utilizar lo mismo. Como Redux ya me lo da, pues utilizamos Redux. El SCTO, así que él manda. Sí, no, muchas de esas prácticas en JavaScript sí las mantienes, porque te obliga, bueno, no te obliga, pero te orienta a usarlas. O sea, es 120 líneas, como dices, no son muchas líneas como para meter en un proyecto y sí que te puede salvar problemas. A ver, también os quiero advertir un poco de que eso de las 120 líneas es un mito, aunque Miguel lo utilice mucho, porque 120 líneas es Redux solo. Luego, para conectarlo con React necesitas React Redux, que tenía unas pocas más, habías dicho, pero es que luego esos dos tampoco te solucionan la vida. Quiero decir, necesitas. Pero Reselect, por ejemplo, viene muy bien para lo de los selectores que habíamos dicho, y luego mogollón de librerías que son middlewares o cosas que al final se termina hinchando también bastante la historia. Pero vamos que al final... Sí, pero también es algo a tener en cuenta, ¿no? Porque si le estás metiendo, no sé, 100 casas o 200 casas a tu load, o sea, de primeras, es bastante, ¿no? Las librerías por lo general son bastante pequeñas todas. Lo que pasa es que al final termina viendo bastantes. Como que cada una ha querido cerrar tanto su scope que al final para cada otra cosa que quieras hacer vas a tener que añadir una librería nueva. O sea, no sé los que lo podréis ver y los que no, pero de dependencias, pues unas cuantas. ¿Qué? ¿20, 30? 30. Con las de desarrollo, unas 30. Bueno, todo es necesario por eso, pero ya. hay cosas de CSS y tal por aquí, de React por allí. Exacto. Y hay mucha cosa de test, pero por lo menos con 15 dependencias sí que te vas a juntar. Sí, perdona, tenías la pregunta. No. Una duda, ¿no? Pues cuando se habla de los estados, todo esto, digamos, persisten, pero mi pregunta es, digamos, ¿aún sigue siendo necesario usar nuevos datos para que se persista, digamos, en, no sé, el ejemplo que habéis puesto de teniendo de Juego de Tronos, se carga, bueno, pregunta si aún, digamos, necesito una base de datos para que esos estados que se almacenan persistan o no sé, eso es la duda de que persisten porque están ahí, pero entonces es necesario hay que usar una base de datos todavía o ya se queda en un fichero en el servidor. A ver, Redux te va a mantener el estado mientras la pestaña del navegador esté abierta. Luego, si cuando se cierre tú quieres persistirlo de alguna forma, en la parte del cliente puedes hacer uso del local storage o... ¿no? Y si no, pues tendrás que persistirlo en un servidor, claro. Es que no me di pregunta. Sí, el ejemplo de antes, supongamos que esos datos como que se habían traído desde el servidor ya. O sea, ya se habían cargado de una base de datos o lo que fuera. Ah, vale. Sí, es que me
queda la duda de que, pues, bueno, si ya no se menciona, ¿no? No lo doy por hecho, entonces bueno, era mi duda. O sea, si aún se siguen, por ejemplo, usando una base para eso. Gracias. ¿Tú ibas a decir algo también? Para el tema de las funciones puras, de la inmutabilidad, esto, hay un momento en el que tú accedes a un servidor, por ejemplo, entonces si vas esto viajar en tiempo, para adelante, para atrás, pues no haces una mitad a mí. Entonces la primera vez funciona, te da 200, la segunda vez te da que ya has dado ya el registro, ¿no? Entonces ahí no tienes forma de hacer, claro, pues un recurso de un tercero dentro de la función ya no es una función pura. Entonces, esto, cuando tú estás desarrollando el tema de tengo que hacer funciones puras, esto de repente llamo a otra cosa, ya no es una función pura, un poco no sé cómo gestionas eso. O sea, al final, a veces igual la interfaz no puedes volver todo para adelante y para atrás, ¿no? Porque he hecho una acción al usuario, ha borrado cosas que no puedes recuperar, o no hay que preocuparse. ¿Puedes reformularla un poco, porfa? A ver si yo le pillo una función pura, porque aquí llamas a una API, por ejemplo, tienes que llamar, cuando llamas a una API ya no es una función pura, no estás usando Vale, pero un tercero, entonces, por ejemplo, lo que... le das a un usuario y la primera vez le das de la persona que ya está repetido el usuario, por ejemplo, ¿no? Lo típico. Entonces, es la misma llamada a la función con los mismos parámetros, pero con respuestas distintas. Eso es un poco la pregunta. A ver, dentro de lo que es Redux, en lo que se impone que deben ser funciones puras son en los reducers. Y los reducers simplemente reciben el estado y una acción y te dan el nuevo estado a partir de eso. En ningún momento, nunca he tenido un reducer que llame a otra función que interaccione con el mundo real de alguna forma, ¿sabes? Entonces, ya es en el middle. Y al final esas cosas que las vas a tener que tener. Quiero decir, en el momento en el que interaccionas con el mundo de fuera, pues no es puro. No es así. Entonces vas a tener que gestionarlo de alguna forma. Pero eso ya se hará hacia afuera de Redux, ¿sabes? O desde el middleware o desde los action creators que utilizas tú para generar las acciones y demás. Pero los reducers, que son los que tienen que ser puros para asegurarse de que el estado, solo se muta a través, bueno, de esta forma. Yo añadir simplemente que, al igual que el estado, los efectos secundarios son material radiactivo. Hay que mantenerlos lo más aislados posibles. Por eso, Redux lo que te proporciona es un lugar único y de único acceso a través de los reducers donde está el estado, y un lugar único donde están los efectos secundarios, que son los action creators. Entonces así lo tienes muy controladito. ¿Y alguien más? ¿Cómo? Para testearlo, hacer test y Pues a la hora de testearlo, esto es una de las cosas bonitas que tiene, ¿no? Es que los reducers se supone que son funciones sencillas que solo reciben un estado y una acción y te devuelven el siguiente estado, ¿no? El que se genera a partir de esa acción. Entonces es muy fácil testearlos. Pues simplemente le metes los valores que tú quieras de entrada y compruebas que la salida que sale es la que se espera. Es decir, toda la lógica de negocio la puedes testear de manera muy sencilla. Y luego, pues los action creators, a lo mejor puedes asegurarte un poco de que funcionan correctamente ante determinados parámetros o lo que sea. Es que realmente es súper bonito el testing en React y Redux. Hablando solo de Redux, está claro que los reducers hay que testearlos, pero son funciones puras, o sea que es la cosa más fácil de testear. Y los action creators, lo único que tienes que comprobar es que te devuelvan una acción, que te devuelvan la acción que tú estás esperando. O si es una acción creator que tiene efectos secundarios que van a server y tal, y emite más de una, comprobar que te las emite en el orden correcto. Es lo único que hay que hacer. Te creas una función Están templadas. que puedes utilizar para todos y ya tienes todos los tests hechos. Pues las pisas, ¿no? Decimos que las verdes estén no tan frías, que la bebé rápido hay más frías. Y hay refrescos para que... Refrigerio, para quien no beba birra.